Hola, buenas tardes. Soy Mónica Córdoba, soy R2 de Medicina Familiar de la unidad número 37 y mi protocolo de investigación es relación entre depresión y automanejo de diabetes en pacientes de 35 a 60 años en la unidad de Medicina Familiar número 37 y mi directora de tesis es la doctora Maciel Leiva Valdés. En el marco teórico encontré tres citas que para mí fueron relevantes para realizar este proyecto de investigación, en donde León Ramírez y Peñarrieta en un artículo en el 2019 refieren que a mayor sintomatología depresiva hay un menor automanejo y viceversa. García Ortiz, Casanova Espósito en el 2020 hacen una referencia a una mala representación de la diabetes mellitus afecta en el estado emocional y en la adherencia terapéutica de los pacientes que la padecen. El control y el afrontamiento adecuado de la diabetes requieren fortalecer las redes de apoyo y adecuar la representación social de la enfermedad. Y por último, Torres y Castillo Ledo en un artículo en 2022 hacen como referencia que la depresión podría estar vinculada al control glucémico, ya sea mediante la desregulación hormonal o a través de sus efectos negativos sobre el comportamiento relativo del autocuidado del diabético, ya que puede provocar un descenso del nivel de actividad física, que hay un aumento del consumo de tabaco, alcohol y una mala monitorización de glucosa. En mi justificación puse tres posibles usos con los conocimientos que vayamos a obtener en este proyecto, que sería desarrollar estrategias para la detección de factores de riesgo sugestivos de trastorno mental por parte del personal de salud y de los pacientes. Sensibilizar a los pacientes en cómo tener un trastorno mental está relacionado en el automanejo de la enfermedad por medio de la utilización de técnicas dinámicas sencillas y entendibles para la población en general y mejorar el automanejo de pacientes con diabetes con síntomas depresivos. Mi objetivo general sería principalmente analizar la relación entre síntomas depresivos y el automanejo en pacientes de 35 a 60 años con diabetes en la unidad de medicina familiar número 37. Mis objetivos específicos es clasificar el automanejo en pacientes con diabetes en base al instrumento Partners in Health en pacientes de 35 a 60 años con diabetes en UMF37, evaluar síntomas depresivos con base al instrumento de Patients Health Questionnaire en pacientes de 35 a 60 años con diabetes en UMF37 y definir si existe una relación entre depresión y el automanejo en pacientes de 35 a 60 años con diabetes. Mi hipótesis de trabajo es ver si existe una relación entre el automanejo y síntomas depresivos en pacientes con diabetes de 35 a 60 años. Los síntomas depresivos no se relacionan con el automanejo en pacientes con diabetes de 35 a 60 años como mi hipótesis nula y como mi hipótesis alterna es que si existe una relación negativa entre el automanejo y síntomas depresivos en pacientes con diabetes de 35 a 60 años. Mi diseño de investigación va a ser analítico, observacional, transversal y prospectivo. En mis variables, como variable dependiente va a ser el automanejo, que se define como el conjunto de actividades que las personas con diabetes deben llevar a cabo para cumplir con las medidas terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas. Se va a evaluar a esta variable mediante la utilización de herramienta Partners in Health. Como variable dependiente tengo la depresión, que se define como una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, principalmente con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar la vida diaria, y se va a evaluar mediante la herramienta de Patients Health Questionnaire. La edad se define como el tiempo transcurrido a partir del nacimiento y al momento de la recolección de los datos se va a tomar en cuenta los años cumplidos por el paciente. El género se define como la condición biológica que nos diferencia según la especie. En nuestra recolección de datos lo vamos a definir M si es hombre y F si es mujer. El estado civil es la condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo, con quien creará lazos que sean reconocidos de manera jurídica. Y vamos a tomar en cuenta la situación civil que tiene el paciente al momento de la recolección de los datos. La ocupación es el empleo, facultad y oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Se va a tomar en cuenta la ocupación del paciente al momento de la recolección de los datos. Y la escolaridad, que es otra variable, se define como los años cursados y aprobados en algún tipo de nivel educacional. Se va a tomar en cuenta los niveles de estudios al momento de recolectar los datos del paciente. Y el diagnóstico prueba de diabetes mellitus
la diabetes se define como una enfermedad metabólica producida por la secreción deficiente de insulina, lo que produce un exceso de glucosa en sangre y se va a tomar en cuenta si el paciente ya tenía el diagnóstico previo de diabetes, que es un criterio de inclusión para nuestro proyecto de investigación. Mi universo de trabajo, población y muestra van a ser personas de 35 a 60 años de edad con diagnóstico de diabetes que estén adscritos a la UMF 37 de Hermosillo, Sonora. Actualmente, durante este periodo de enero 2023 a enero 2024, se encontró en el archivo de la unidad un total de 14.371 personas con las características con las que pensamos trabajar para este protocolo de investigación y en las cuales serán seleccionadas por modo de muestreo no probabilístico por conveniencia hasta sumar la población necesaria para la muestra. Se realizó por medio de muestreo no probabilístico por conveniencia hasta sumar la población necesaria para la muestra, la cual fue calculada en base a la fórmula para una población finita, dándonos un total de 229 pacientes para la muestra. El estudio se llevará a cabo en la Unidad de Medicina Familiar número 37 en Hermosillo, Sonora, con previa autorización por el Comité Local de Investigación y Ética en Salud. Desarrollaremos un estudio de tipo observacional, analítico, prospectivo y transversal con un muestreo por conveniencia, con una muestra de 229 pacientes de 30 a 65 años de edad con diabetes que acuden a la consulta externa de medicina familiar. Se les explicará ampliamente en qué consiste el estudio, al igual que se van a resolver dudas que llegaron a surgir en el transcurso de este estudio. Se les invitará a participar y a aquellos que acepten se les entregará una carta de consentimiento informado con la finalidad de autorizar su participación. Se realizará un interrogatorio donde obtendremos las variables, edad en años, estado civil, sexo, escolaridad en años y diagnóstico previo de diabetes mellitus. Se aplicarán dos encuestas, The Patient's Health Questionnaire para medir la variable de síntomas depresivos y Partners in Health para medir la variable de automanejo. Con la información recolectada se investigará si existe una relación entre depresión y automanejo. Los instrumentos de medición. Para medir la variable de automanejo se va a utilizar el instrumento de Partners in Health, validado en México, que consta de 12 ítems, el cual cuenta con un formato de respuesta visual numérico que va del 0 al 8. Esta escala contiene 12 ítems derivados en 3 dimensiones, en las cuales se encuentra conocimiento, adherencia y manejo de signos y síntomas. La respuesta de los ítems de este instrumento está conformada por una escala de Likert de 0 a 8 puntos, donde más cerca a 0 se denomina menor automanejo y más cerca a 8 es mejor automanejo. Su confiabilidad se calculó mediante alfa Cronbach de 0.88%. Para medir la variable de síntomas depresivos se utilizará la herramienta de Patient's Health Questionnaire, que es un instrumento desarrollado por Cronke, el cual cuenta con 8 de los 9 criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Este nos indica los síntomas que se experimentaron durante 2 semanas antes de ser aplicado el test. Está conformado por 8 reactivos con respuesta de tipo Likert. Cada uno de los reactivos contiene puntuaciones de 0, que significa ningún día, o a 3, que es casi todos los días. El rango de puntaje se obtiene por medio de la suma de cada reactivo, que va de un rango de 0 a 24 puntos. Las puntuaciones se categorizan sin síntomas depresivos de 0 a 4 puntos, síntomas leves de 5 a 9 puntos, síntomas moderados de 10 a 40 puntos, síntomas moderadamente severos de 15 a 19 puntos y síntomas graves de 20 a 24 puntos. En México se obtuvo una confiabilidad con alfa Cronbach de 79 y el coeficiente de correlación intraclase de 0.85. El análisis de datos se realizará por medio del programa estadístico del cual el investigador tiene acceso, donde se agregarán las variables estudiadas de los 229 pacientes. Esto para poder realizar y obtener las relaciones de las variables utilizaremos automanejo y depresión por ser cualitativas y se tomó como referencia una P menor a 0.05 como estadísticamente significativa. Prueba estadística emplear para el análisis de datos. Los datos obtenidos se integrarán a las hojas de recolección de datos y se analizarán mediante el programa SPSS versión 25 en español. Realizaremos estadística descriptiva. Para variables cualitativas se utilizarán frecuencia y porcentaje. Para variables cuantitativas, media y mediana, así como medidas de tendencia central y desviación estándar o rango intercuartil como medidas de dispersión. Para el análisis de la relación entre depresión y automanejo en diabetes se utilizará la prueba no paramétrica chi cuadrada, ya que estas son variables cualitativas. Se utilizará un intervalo de confianza del 95% y se considera una P menor a 0.05 como significativa. Así como se empleará la razón de Momes para determinar la fuerza de asociación entre los grupos y con interpretación de odds ratio de la siguiente manera.
Valor 1 de efecto nulo, valor mayor a 1, asociación positiva entre las variables y valor menor a 1, asociación negativa entre las variables a estudiar. En consideraciones éticas y de bioseguridad, en la Declaración de Helsinki, que fue promulgada por la Asociación Médica Mundial y en el Reglamento de la Ley General de la Salud en materia de investigación para la salud, en el artículo 3 del capítulo 2 se establece que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a la dignidad, protección de sus derechos y bienestar. En el artículo 3 del capítulo 2 se instituye el desarrollar acciones para el conocimiento de los vínculos entre las causas de la enfermedad, la práctica médica y la estructura social. Según la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, este protocolo de investigación se clasifica como investigación sin riesgo por su metodología. Recursos humanos, médico tutor responsable, la doctora Maciel Leiva Valdés, médico especialista en medicina familiar, investigador responsable, ella se va a encargar de vigilar el proceso de elaboración del protocolo, análisis e interpretación de datos, así como verificar la culminación del proyecto de investigación y la elaboración del informe de seguimiento técnico. Médico residente de segundo año de medicina familiar, Mónica Paola Córdoba Romero, tesista, se encargará de realizar el protocolo, recolección de datos, análisis estadísticos e interpretación, así como la redacción de discusión, conclusión y escrito final. Como recursos físicos, contamos las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar número 37 en Hermosillo, Sonora. En recursos financieros y materiales tenemos el equipo de cómputo, computadora portátil MacBook, impresora Epson, memoria USB ADATA y toner Epson EcoFit. Y artículos y materiales útiles diversos sería papel reciclado y plumas Office y gastos de trabajo de campo, recolección, procesamiento de análisis, dándonos un total de 29,180 pesos mexicanos. En cronograma de trabajo, en septiembre de 2023 se realizó la formulación de pregunta de investigación y se hizo la recopilación de la bibliografía. En octubre se hizo la extracción de ideas principales y síntesis de las ideas principales. En noviembre la corrección de observaciones realizadas y la revisión por parte del asesor principal. Y en diciembre a febrero de 2024 se elaboró el protocolo de investigación con apoyo del asesor de acuerdo con los lineamientos. En marzo a mayo se hizo la corrección y observaciones realizadas por el investigador principal. En julio se pretende hacer la presentación del protocolo para su posterior aprobación. En agosto de 2024 inicio de recolección de datos y muestras, transferencia de datos a paquete estadístico y análisis estadístico de variables. En septiembre la redacción de resultados y discusión, redacción de conclusiones y revisión final por investigador principal. Y en octubre del presente año sería la redacción del escrito final y presentación en seminario. Gracias por su atención y espero su retroalimentación y comentarios.